Entiendo que cuando la palabra de Dios dice que cuando uno tiene un llamado, dice Efesios capítulo 4, que él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y yo, entendiendo esa función, ese llamado, sé que en mi vida hay algo que tengo que poner en la iglesia en este tiempo, y es poner el fundamento, es poner la solidez, es poner la verdad por sobre las emociones, para que podamos entender lo que nos toca vivir. Ser una iglesia profética significa saber sobre el futuro, pero también saber vivir hoy. Así que dígale al que está al lado suyo: tú eres una iglesia profética. Nosotros somos la iglesia. Y dicho eso, entendiendo este propósito, sé que a esto Dios también nos está llamando a edificar, a un poco a poner este fundamento, como dije, y esta verdad. Y quiero comenzar leyendo Jeremías capítulo 12, versículo 5, que dice: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo pues vas a competir con los caballos? Si caes en tierra de paz, ¿cómo te irá en la espesura del Jordán? Y creo que esta palabra es una palabra recurrente, importante entenderla. Hoy día nosotros estamos en tiempos, podríamos decir todavía tiempos de bonanza, donde no hay un caos mayor. Comprendo a los hermanos de Venezuela que quizás hoy están viviendo un tiempo bastante difícil, pero es importante entender que todavía no hemos peleado con caballos. Todavía vivimos un tiempo de paz y no de guerra. Pero si hoy, en este tiempo, nosotros empezamos a dudar, si nosotros en este tiempo nos empezamos a cansar, si en este tiempo pensamos que la palabra de Dios no es verdad y dudamos de Dios, ¿cómo nos prepararemos cuando vengan las dinámicas futuras, las dinámicas de verdad? Entonces Jeremías también advierte al pueblo que es importante hoy nosotros renovarnos en esta esperanza que tenemos. Y hoy quiero compartirles, como dice esta palabra es: fieles e irreprensibles, Dios nos guardará irreprensibles. Dios quiere una iglesia fiel, Dios quiere una iglesia irreprensible, y Dios nos guardará para ese tiempo irreprensiblemente. Siempre a veces se habla y se dice: hoy los cristianos pareciera que son medios negativos, porque siempre están hablando de un juicio, de un tiempo final, ¿cierto? Y a veces, no sé si les pasa, pero yo cuando tengo que compartir esto es como que me miran así: oye, ¿qué onda ustedes? Y no es que seamos negativos, nosotros entendemos que hoy día Dios puede hacer milagro, y Dios hace milagro, y Dios restaura, pero viene un tiempo donde sí habrá un juicio, y viene un tiempo que nosotros podemos ir viendo que las manifestaciones demoníacas y el avance de la perversión, irá aumentando. Esto nosotros lo vamos a ir viendo, que cada vez nosotros, las generaciones que somos mayores, podemos ver cómo el mal ha ido aumentando, cómo la perversión ha ido aumentando. Tantas cosas que cuando yo era niño no se veían. Y cuando niño, hace mucho tiempo, ¿cierto? Y acá también quizás hay algunos que dicen: pero ¿cómo?
¿cierto? Pero esto, la Biblia dice que irá en intensidad, que la perversión irá aumentando. Jesucristo mismo habló en la escatología de los últimos tiempos, dijo que serán como los dolores de parto, que van a ir en aumento. Y si nosotros hablamos, y hemos enseñado los que estamos estudiando, ¿cierto?, el día martes, que este es el tiempo de dolores de parto. Pero llegará un momento, llegará el clímax, por donde el mal se va a multiplicar en demasía. Y ese mal, ¿qué es lo que ocurrirá? Dice Jesús que el amor de muchos se apagará. El ágape, el amor a Dios, la confianza en Dios se apagará. Por eso la Escritura dice en el libro de Apocalipsis, que es la revelación del futuro, cuando llegue que Babilonia será condenada, que Babilonia será ejecutada, será condenada. ¿Y qué es Babilonia? Bueno, Babilonia es la misma palabra o viene de la misma etimología de Babel. Babel en la Biblia, no sé si ustedes han visto o han escuchado el relato en la Biblia, en Génesis, aparece como un lugar, un valle, que la humanidad se juntó en ese lugar para hacer y construir una sociedad que prometía alcanzar el cielo, una sociedad que prometía alcanzar la felicidad, una sociedad donde los hombres y mujeres se juntaron en ese valle para construir una sociedad, una torre, dice, que llegara hasta el cielo, una sociedad de felicidad, pero sin Dios, excluyendo a Dios. Y hoy día vivimos en un mundo donde se quiere buscar la felicidad sin Dios. Por eso ya vemos que el mal ya está y que esto va a ir en aumento. Y cada vez se dice y se piensa que uno puede ser feliz, realizarse y tener paz eterna, felicidad, pero sin Dios. Y ese es el espíritu de Babilonia, ese es el espíritu de Babel. Y de hecho Babel, la palabra Babel, el nombre Babel, significa confusión. Y esto es lo que veremos. En los últimos tiempos esto va a ir aumentando. Veremos que todo el mundo irá avanzando en el caos y en la confusión. Quizás tú mismo estás acá y a veces escuchas, ves, oyes noticias, no sé, del mundo y uno se confunde. Uno empieza a decir, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Y hay tanto, ¿cierto? Uno ve tanta información en las redes sociales, tantas opiniones. Y vamos a ir viendo que esto cada vez va a ir aumentando. Y el punto es, ¿qué nos compete a nosotros los hijos de Dios? ¿Cómo nos paramos frente a toda esta información, a toda esta confusión, a todo este avance del caos? Por eso nosotros debemos entender, si queremos ser estos hijos que permanecen fieles hasta el final, debemos prepararnos para los últimos tiempos. Yo he dicho así, lo digo y lo repito, porque lo creo con todo mi corazón. Si nos preparamos para los últimos tiempos, estamos preparados para todos los tiempos. Si nos preparamos para las batallas futuras, nos estamos preparando para estas batallas, para las batallas de hoy, de mañana. Y yo puedo ver que la Escritura dice que habrá un aumento del mal y del ataque contra los santos, contra la iglesia. Y el enemigo usará podríamos decir, cuatro cosas, ataques o tentaciones que serán claves para que el amor de muchos se apague. Lo primero va a ser la lujuria. Nosotros cada vez vemos cómo la lujuria se va desatando más y más. Y no quiero, sé que esto hay que entrar a hablarlo casi en el discipulado, en el 1 a 1, pero
¿Cuántas veces hombres y mujeres son tentados por lo que aparece en las redes sociales, por la pornografía? ¿Cuánto adulterio, cuánta inmoralidad vemos en las películas, en los reels? Hay tanto, y esto va a ir cada vez en aumento y será tan tentador que muchos se sentirán condenados y abandonarán la fe por esto. Por eso es tan importante identificar este enemigo y entender que la lujuria y el enemigo no solo va a ser para los jóvenes o para los hombres hoy día, es para toda edad. Y como dice la Escritura, porque yo creo lo que Jesús dice ahí en Lucas 21:34, dice: tengan cuidado, no pasen el tiempo pensando en banquetes y borracheras, ni en las muchas cosas que esta vida les ofrece, porque el fin del mundo podría sorprenderlos en cualquier momento. También en Lucas 17, el 26 al 30, si quieren lo anotan, no lo tengo ahí puesto, pero eso habla que en la lujuria habrá un aumento de los deseos desordenados y de la inmoralidad. Y esto apagará el amor de muchos. Lo segundo de los ataques claros que vendrán serán las ofensas. Usted dice, pero si las ofensas siempre ocurren. Ok, pero será cada vez mayor las ofensas entre hermanos, las críticas, los ataques, el descrédito, el hablar mal de otro, en rumorar, en hacer rumores y hablar y chismear y calumniar sobre autoridades, sobre los vecinos, sobre los hermanos en Cristo, sobre otras iglesias, sobre otros pastores. Esto irá en aumento. Y no solo hablando un tema congregacional o hacia afuera, dentro de las familias, dentro de los matrimonios, los ataques serán para dividir, para apartarnos, para que estés enojado, enojada con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, para que te dividas. Y esto irá en aumento. Por eso nosotros debemos estar atentos, porque esto será un ataque, pero que irá como los dolores de parto, las ofensas. Como dice ahí en Mateo 24:10, muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Esto es lo que ocurrirá y esto irá en aumento. Entonces tenemos que estar atentos, tenemos que ir luchando contra esto. Y obviamente uno no puede decir, pero es que esto es así, es que mi esposo, es que mi esposa, o que mis padres, o que mi jefe, o no sé, que el presidente. Nosotros debemos cuidarnos de esto, porque estas críticas y las ofensas, las heridas, las palabras, irán en aumento, pero tienen un fin. Y ese fin es apagar el amor, es apagar la fe. Otra cosa que irá en aumento será el temor, que es el fruto de la maldad. El miedo, el temor al futuro, el temor a lo que vendrá, el temor a morir, el temor, a enfermarse. Los temores llenarán la mente de las personas. Quizás tú mismo hoy día ya puede que estés luchando con el temor y que el temor te deprime, el temor te trae angustia, no puedes dormir. Y esto irá en aumento y por eso el Señor quiere hacernos libres hoy de esto. La Escritura dice ahí en Lucas 21:26, dice que la gente vivirá en tal terror que se desmayará al pensar en el fin del mundo. Todas las potencias del cielo serán derribadas. El temor irá en aumento. Y lo otro que yo veo que irá en aumento, que la Escritura lo dice,
es el engaño. El engaño como un arma de Satanás para apagar el amor de muchos. Por eso hay una generación, vivimos en una generación que buscamos respuestas. Hay mucha gente que busca respuestas. Hay mucha gente que te dice el por qué y busca, y anda buscando respuestas. Pero muchas de estas respuestas llevarán al temor, porque el enemigo lo que quiere hacer es engañar. ¿Para qué? Para que el amor de muchos se enfríe. Como dice ahí Mateo 24, versículo 11 y versículo 24. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Entonces, si nosotros somos una iglesia que queremos entender los últimos tiempos, debemos estar muy claros a lo que la palabra profética nos dice. Yo les he hablado otras veces que entiendo algo, que en este tiempo, y va a ir aumentando esto, habrá mucha desilusión en la gente. Porque la palabra engaño también tiene un significado: desilusión, decepción. Y creo y estoy convencido que en los últimos tiempos, hablando no solo de la gente que no es cristiana, estoy hablando aún de nosotros que venimos a una reunión como esta, que venimos a escuchar la palabra de Dios, que nos decimos cristianos, ocurrirá que el engaño vendrá así, como una desilusión, como una decepción con Dios. Y esto obviamente será porque habrá muchas expectativas que no serán cumplidas, que muchas oraciones, muchas peticiones, muchos deseos que pensamos que son los correctos frente a Dios, y pensamos que si Dios no nos responde, es como, entonces esto no es correcto, o esto no es falso, porque tenemos una visión como que Dios fuera el genio de la lámpara, ¿cierto? Entonces venimos a una reunión así o estamos en casa y tenemos que frotar la lámpara, ¿cierto? Y ahí que aparezca Diosito, 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 cúmpleme los deseos. Y a veces habrá mucha gente que pensará que así es Dios. Quizás tú mismo puedes estar pensando, a lo mejor has venido por primera, por segunda vez y piensas que es así. Yo te quiero decir que Dios tiene buenas cosas para sus hijos. Dios piensa bien, Dios desea lo mejor. Pero a veces lo mejor para tu vida no es lo que tú piensas que es mejor. A veces lo mejor puedes pensar que es algo malo. Y te quiero decir que por eso uno tiene que conocer a Dios, para saber que su corazón es un corazón bueno, es un corazón de un papá correcto. Cuando hablábamos la semana pasada, Dios es Padre y Dios nos desea dar lo mejor. Si yo le pido, cierto, un pan, no me va a dar una piedra. Eso lo leíamos en Lucas 18. Pero para eso tenemos que entender algo, que muchas veces, como los padres terrenales, a veces le decimos a los hijos, no, porque es para el bien de ellos. Pero lo que habrá en este tiempo, un engaño, que el enemigo susurrará, que es el engaño del huerto del Edén. ¿Se acuerda? Adán y Eva, frente a la serpiente. Y la serpiente, ¿qué le dice? Con que Dios dijo que no debieras comer de este árbol. Con que Dios dijo. Dios te está engañando. Dios no quiere lo mejor para ti. Esa ha sido la mentira desde el huerto del Edén, pero
en este tiempo y de aquí para adelante, esto aumentará. Tú serás muy bombardeado con este engaño, con esta desilusión, con esto de dudar, de decir, pero si Dios, ¿por qué no me cumple las expectativas? Por eso la desilusión y la decepción se da cuando Dios, al parecer, no está haciendo lo que yo esperaba que hiciera. Por eso, muchas de las dinámicas de los últimos tiempos, las guerras, las muertes, las pandemias, las injusticias, harán que muchos que no adoptaron la narrativa bíblica, que no entendieron, que escuchan pero no ven, no se le abren los ojos, se sientan desilusionados por Dios. Y obviamente mucho de esto será fomentado por falsos profetas, falsos evangelios que prometen falsas expectativas. Ven a Cristo y no vas a tener nunca más problemas. Ven a Cristo y tus problemas económicos, de salud, de enfermedad, nunca más. Ven a Cristo, todo te va a ir bien. Yo te quiero decir, hermano, que en Cristo podemos caminar por el valle de sombra y de muerte, pero la diferencia está que ahora no caminamos solos. Hay alguien que te toma de la mano. Pero Dios dice que Él tiene contado hasta los cabellos. A mí me gusta usar esto, no porque aquí haya muchos peladitos, quiero aclararlo. Pero la palabra de Dios dice que Dios tiene contado todos los cabellos de tu cabeza que se caen. Pero Él dice que así nos cuida. Pero Él no dice que no se te van a caer los cabellos. Así que los peladitos ahí, mucho aliento. Yo también tengo aquí una pelada ya, así que no me río mucho de eso. Pero es así. Lo único que ahora cuando tenemos a Cristo, ¿sí?, lo que vivamos va a ser distinto. Cuando Cristo está, todo es distinto, pero por eso es distinto. No porque todo te va a ir bien, porque si tú piensas que todo va a ser bueno, que nunca más vas a sufrir en esta tierra, en esta vida, yo creo que estás entendiendo un evangelio incorrecto y te vas a desilusionar. Porque ¿sabes dónde no habrá llanto ni dolor, ni enfermedad, ni pobreza, ni tristeza? Es cuando Cristo regrese y estemos con Él. Es ahí que viviremos la plenitud. Pero aquí la vida a veces trae problemas. Aún a los cristianos que amamos al Señor, se nos muere nuestra gente querida. Aún los cristianos que amamos al Señor a veces tenemos escasez económica. Aún los cristianos que amamos al Señor a veces nos enfermamos. Aún los que amamos al Señor a veces tenemos conflictos matrimoniales en nuestro hogar. Pero ¿dónde está la diferencia? Porque alguien diría, ¿y cuál es la diferencia? Es que está Cristo. Y cuando está Cristo podemos solucionar, porque Cristo nos guía, Cristo nos da la sabiduría, Cristo nos enseña a perdonar, a amar. Cristo también nos dice que aún en nuestra debilidad, en nuestra flaqueza, Él se hace fuerte en nosotros por medio de la gracia. Y nosotros tomamos esas promesas y caminamos. Como bien decía delante Helen, ¿cierto? Como esos jóvenes, ¿cierto? Que le dijeron a Nabucodonosor, no te vamos a adorar porque Dios tiene poder para salvarnos. Pero aún inclusive si no nos salva, tampoco te vamos a adorar. Ese es el corazón y la actitud de un cristiano que entiende el evangelio. Que nosotros no solo estamos por los regalos de Dios, nosotros no buscamos la gente. Cuando Jesús caminó en esta tierra, había mucha gente que lo seguía. Adivine por qué. Por los panes y los peces. Mucha gente lo seguía porque Él hacía milagros.
Y Jesús igual los sanaba, igual hacía cosas, pero mucha de esa gente, cuando Pilato preguntó qué haré con él, mucha de esa gente que dijo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y por eso lo que el Señor está buscando en este tiempo es que nosotros entendamos que Dios nos quiere preparar. Por eso las batallas finales y las profecías no están para infundirnos temor, sino para prepararnos, para pelear la buena batalla de la fe, como dice ahí Primera de Timoteo 6:12. Le dice, pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. Y por eso nosotros creemos y por eso no nos llenamos de temor, sino que entendemos y estamos con los ojos abiertos, y esto es lo que nos lleva también a predicar el Evangelio, que es una buena noticia, pero entendiendo que el cristianismo es Cristo en el centro. Por eso decimos Cristo es el Kyrios, el Señor. Por eso Jesús, en modo de advertencia, y por eso tenemos que tener los ojos muy abiertos. Yo he orado y voy a seguir orando para que nosotros como iglesia y cada persona que venga llegando, sea nueva, aunque sea por primera vez que escuche esto, pueda entender que hay una advertencia, que las profecías, que la palabra que está, no es para llenarnos de temor, no es para asustarnos, no es para que, oye, que son negativos, digan, no, sino para entender que aún Jesucristo mismo habló. Él dijo, muchos, diga muchos, dijo muchos tropezarán, muchos por este tropiezo, su ágape, su amor a Dios se enfriará. Esto lo habló ahí cuando en la escatología que habla Jesús en Mateo 24. Él dice que muchos se enfriarán. Hay algunos que ya están fríos y nosotros queremos que se enciendan. Pero hay algunos de nosotros que decimos, no, yo amo al Señor. Pero ¿cómo ese amor va a perdurar hasta el fin? Aún en medio de los caos, aún en medio de lo que venga, de las dinámicas que vengan. Bueno, mirando y sabiendo que Cristo es el que está con nosotros. Por eso cuando dice que muchos tropezarán, la palabra tropezar, ahí lo va a poner justamente, gracias a Anabel, es la palabra en griego escandalizo. Y escandalizo significa caer en una trampa de animal a través de un cebo que nos va a incitar a la apostasía. O sea, tropezar no es, tropecé, me caí, pastor. No, tropezar es caer en una trampa. Es esto mismo que yo he estado hablando de estos ataques, lo que dije al principio, pero que se nos pondrán un cebo de animal, como cuando un ratoncito, el ratón tiene hambre, ve ese queso y se acerca porque quiere comerlo, le es apetitoso. ¿Y qué hace esa trampa? Lo mata, lo caza. El enemigo pondrá muchos cebos que te atraerán, que serán apetitosos, que serán deleitosos. Por eso no es que será así, que muchas veces uno piensa que el enemigo, no sé, el diablo, el Satanás se te va a aparecer así, el cola de flecha, como yo le digo, así con cacho, así. ¿Quién se quiere acercar a un demonio así? Nadie, pues todos nos vamos a asustar y vamos a arrancar. Pero si ese demonio es bonito, es atractivo, si hablamos de una persona, si hablamos de un negocio, si es algo que se te ofrece para ganar dinero rápidamente, si solo
se te susurra, es una mentirita, es una pequeña mentira, es una vez. Son deslices que el enemigo pondrá con un fin. ¿Cuál es ese fin? Que tu amor, tu ágape, se apague. Por eso dice que muchos tropezarán. Y cuando hablamos de apostasía, porque el incentivo es la apostasía, es dejar de amar. ¿Y qué significa apostasía? Yo le puse ahí para que usted lo viera. Es una palabra compuesta por apo, que significa sin, istemi, que significa firmeza, y a, que da la connotación de acción. Entonces, apostasía es la acción de perder la firmeza. O sea, el enemigo te pondrá y hará que tú abras puertas, te deslices de a poquitito con cebos para que la firmeza espiritual tú la vayas perdiendo. Por eso el Señor advirtió que caer en esta trampa se cae. ¿Sabes por qué? No solo porque no obedeces la palabra, sino por no cultivar una intimidad con Jesús, una profundidad. Uno cae porque no conoce a Dios, no escucha a Dios. Porque si le escuchamos, va a ser difícil que el enemigo nos engañe. Porque sabemos escuchar a Dios. Hemos entrado en una intimidad con Él, en una profundidad con Él, ¿cierto? Y lo segundo, ¿por qué podemos caer en estas trampas? Es por no estar preparados. Es por no estar alertas. Es por tomar estas profecías, escuchar estas profecías, leer estas profecías, pero sí. Nosotros los que estamos estudiando Apocalipsis, es como, sí, ahora sé. Pero ¿para qué sabemos? ¿Qué estás haciendo? Porque Jesucristo por eso nos advirtió. Dice Marcos capítulo 4, versos 16 y 17, dice: las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen las raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. O sea, podemos escuchar la palabra, decir, ¡oh, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo! Pero el enemigo, cuando vengan las dificultades, nos hará caer y caeremos en la trampa. Por eso Jesús advirtió, Jesús dijo también en Juan 16:1, les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Por eso el Señor, cuando habla de esta palabra, el escandalizo, el caer en la trampa, ¿cierto? El tropezar, no sucede cuando las cosas están tranquilas, hermano, sino suceden cuando vienen las pruebas, cuando vienen las trampas, cuando viene la presión. Ahí es cuando ocurre. Entonces la pregunta que nos lleva, y quizás que es importante hacernos, ¿cómo evitar las trampas hoy? Sabiendo también que, como yo mismo lo dije, ¿cierto?, irán en aumento y se incrementarán hasta la venida del Señor. ¿Cómo hacerlo? Bueno, dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es aquí
que el Señor dice que debemos ser guardados irreprensibles hasta la venida del Señor, hasta la parousia, hasta que el Señor aparezca. ¿Y qué es la parousia? Como dice, la parousia es esa entrada manifiesta, gloriosa y visible de Jesucristo en la tierra nuevamente. El Señor nos guardará y nos guiará en la medida que yo voy conociéndolo, que yo abro mi vida y mi corazón hasta que Cristo vuelva. Por eso nosotros cantamos: tú eres digno, te anhelamos, desata los sellos, queremos que regreses. Y por eso cuando habla que seremos guardados irreprensibles, ¿cómo hoy día no caemos en esa trampa? Irreprensible no se refiere a llegar a ser perfectos hasta el final. Porque algunos dicen, bueno, tenemos que cambiar ahora. Y aquí está el punto. Muchas veces no cambiamos. A veces nos cuesta tanto. Pero ¿qué dice la palabra? Que el Señor nos va a regenerar completo cuando Él regrese. Nosotros vamos marchando, por eso escribió Pedro, dice que el Dios de gracia os perfeccione, nos santifique y... ¿qué más dice? Bueno, pero dice que... No. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? No, dice que la cantamos nosotros. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca, ¿cierto? Porque hasta que Cristo llegue, hasta su parousia, Él nos irá perfeccionando. El que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pero mientras, el Señor dice que nos va a guardar irreprensibles. ¿Y qué es irreprensible? Bueno, en la palabra griega es amentos. Aparece ahí, ¿cierto? Amentos es la primera. Que significa sin culpa, intachable, que no merece reprensión. O sea, no se refiere a alguien perfecto en sí mismo, sino a una persona que ha sido guardada por Dios y cuya vida no da lugar al reproche. Eso es: Dios nos guarda, Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios nos santifica, Dios nos fortalece para presentarnos sin reproche. Y la palabra irreprensible, que en todos los idiomas en español se usa, también viene de una de una palabra compuesta en latín, que está compuesta por la palabra in, que significa no, re, que es un prefijo intensivo y repetitivo, prendere, que significa agarrar, capturar, y el sufijo fle, que significa que puede. Entonces, lo que quiere decir irreprensible es que no puede ser atrapado una y otra vez. El sufijo nos da a entender que es algo continuo. Por eso lo podemos traducir, que el Señor nos quiere guardar a personas que se vuelvan inatrapables en muchas oportunidades. O las personas que no pueden ser capturadas por trampas para su espíritu, alma y cuerpo. Dios quiere guardarte irreprensible, que no caigas en las trampas. Pero para eso tienes que escuchar a Dios. Tienes que permitirle que Él gobierne tu vida. No solo tu creencia, no solo decir, sí, yo soy cristiano, soy evangélico, no, sino que el reino, nosotros que hemos hablado toda la vida del reino de Dios, yo me convertí escuchando, el reino de Dios significa el gobierno de Dios en nuestra vida. ¿Y qué significa eso? En la práctica significa
que Él es el que tiene la última palabra, que Él es el amo, Él es el dueño, a Él al que seguimos, a Él al que obedecemos. Y Él, al ser el Rey, nos va a guardar irreprensibles. Y al guardarnos irreprensibles no nos dejará caer en la trampa, en el tropiezo, en el escandalizo. Por eso, hermanos y hermanas, al estar preparados, habrá una generación guardada por Dios, irreprensible para su venida. Y esto es lo que queremos, esto es lo que anhelamos. Yo como pastor esto es lo que deseo, que usted entienda que para esto debemos cuidarnos, debemos estar alerta, no tener puertas abiertas. Y si alguno dice: ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre que es Jesucristo. Pero ¿qué debemos hacer? Dice que debemos confesar nuestros pecados, porque Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos y limpiarnos de todo mal. Pero debemos confesar y arrepentirnos. Yo he dicho esto porque a veces pasa, y a veces me pasa a mí, que uno a veces quiere jugar con el pecado. Y a veces el pecado es verdad. En un comienzo puede ser un gatito. El gatito, algo chiquitito, ¿cierto? El gatito duerme conmigo. ¿Cuántos duermen con gatos aquí? Hay mucha gente que le gustan los gatos, ¿cierto? Y los tienen ahí dentro de sus casas. Un gatito, ¿qué hace un gatito? No hace nada. Es un gatito, chiquitito. Pero el problema está que a veces no sabemos que ese gatito no es un gatito, es un cachorro de león. Y un día ese cachorro de león, que es un gatito, que parece un gatito, va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo. Y te va a comer. Y va a comer a tu esposa, a tu esposo, a tus padres, a tus hijos. Te va a comer. Por eso yo no puedo dejar que ese gatito crezca. Tengo que echar al gatito. Por eso el Señor dice que Él nos guardará irreprensiblemente. Y esto es lo que el Señor quiere y advierte. Esto es lo que el Señor anhela de nosotros. Y esto un poco entiendo que es mi misión, ir poniendo este fundamento para irnos preparando. Porque vuelvo a insistir, podemos caer en la trampa por dos cosas: por no conocer a Dios, por no intimar con Dios, por no crear una profundidad con Dios, o porque no estamos preparados, porque menospreciamos las profecías, porque menospreciamos la palabra, porque la escuchamos pero no la hacemos, la escuchamos pero no la obedecemos. Entonces, para ir concluyendo hoy, porque yo voy a seguir con este tema, cómo el Señor nos va dando la victoria. Y dice, Tommy, por favor, mientras termino, dice Judas, el Judas bueno. Ya, este es el Judas bueno. En el versículo 24 y 25 dice: y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y para presentarlos irreprensibles delante de su gloria con grande alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad desde antes de todos los siglos y ahora y por todos los siglos. Amén. Él es el que nos va a presentar, Jesucristo, irreprensibles delante de su gloria en su venida. Él va a presentar un pueblo, hijos irreprensibles, hijos e hijas
que no caigan en la trampa. ¿Pero por qué? Porque no han permitido que el pecado, que el engaño, que la mentira reine. Así que póngase en pie, Señor Jesús.